Muy bien, vamos a ir con esta exposición de 1 Corintios 7 que podríamos titular Problemas en el matrimonio. Sería un título aceptable que le podríamos dar. Veo que aquí pone Problemas del matrimonio en la versión Reina Valera, está bien. Y es un texto enormemente interesante. Pablo ha ido resolviendo problemas que había dentro de la congregación, ha hablado del problema del incesto, ha hablado de la inmoralidad sexual, ha hablado de aquella gente que pleitea con otros hermanos y de pronto llega a una serie de cuestiones que le han planteado en relación con el matrimonio. Lo cual, dicho sea de paso, tiene una enorme lógica, porque evidentemente la mayoría de la gente se casa, mejor o peor, pero se casa. En el siglo I prácticamente la totalidad de la gente se casaba, y que pudieran surgir problemas en medio de una situación que aplicaba pues seguramente casi al 100% de la congregación tenía una enorme lógica. De manera que a Pablo le plantean una serie de problemas. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta antes de entrar en este capítulo. La primera es que Pablo es consciente de que hay una situación de crisis en ese momento que amenaza a la Iglesia como tal. Si van ustedes al versículo 26, dice: «Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia». Se podría traducir como a causa de la necesidad presente o a causa de la crisis presente. Es decir, aquí hay un problema en general que afecta a toda la congregación, posiblemente la posibilidad de persecución, y por lo tanto en el tema del matrimonio, que afecta a las familias y afecta a casi todo el mundo, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Segundo, y esto lo van a ver en el curso de la exposición, Pablo hace referencia a formas de vida que no existen ya en nuestro tiempo, pero que en el siglo I eran las habituales. Entonces, igual que nosotros hoy en día, si tenemos que abordar cualquier tipo de problema, tenemos que tratar situaciones que existen ahora mismo, y de pronto pues uno tiene que hablar del consumo de las drogas o cosas de ese tipo, que por supuesto en el siglo I no eran un problema. Pablo aquí toca situaciones que pueden sonar muy extrañas, pero otras no, pero que efectivamente en su época eran muy importantes, y para la gente de Corinto era muy importante que les dieran una orientación sobre lo que tenían que hacer frente a esas situaciones. Pablo va a responder, como suele ser habitual en él, de una manera que a la vez es muy práctica y muy espiritual. Es decir, por regla general, o la gente es muy práctica y consideraciones de tipo espiritual las pierde de vista, quedan por ahí en las alturas, o la gente es supuestamente muy espiritual, se va por las nubes y no tiene ni idea de los problemas reales de la gente. En el caso de Pablo, Pablo va a plantear una perspectiva que es muy espiritual y que al mismo tiempo es muy práctica. Y va a abordar 7 más 1 cuestiones. Esto no es casual. Recuerden que en muchas exposiciones yo les tengo que decir ahora vienen 10, ahora vienen 7, etc. Pablo sabe muy bien cómo ordena el material de enseñanza que va a dar, y aquí hay 7 más 1, hay 8 cuestiones que tienen que ver con el matrimonio. Primera cuestión, versículos 1 y 2, dice así: «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido». Primera cuestión, me habéis hablado de cuestiones, esta crisis, esta situación pertinente, bueno, con ese peligro de fondo sería ideal que cada uno pudiera depender de sí mismo y no tuviera al mismo tiempo que depender de otra persona. Si hay una persecución, la persona que está sola tiene muchas más posibilidades de huir que si está casada y tiene un marido o una mujer, no digamos ya si hay niños por medio. Yo recuerdo en cierta ocasión hablando con un amigo judío, y estábamos comentando cómo durante el Holocausto de los judíos a manos de los nazis había habido muy poquitos episodios de resistencia. Es decir, una vez que estás en el campo de exterminio y te llevan a la cámara de gas, ya la resistencia es cero. A lo mejor te puedes poner a gritar e insultar al que te lleva, ahí no hay nada que hacer. Pero hasta que sucedió eso, ¿por qué la gente en un momento determinado no huyeron más?
no se organizaron para resistir, etcétera, etcétera. Y de pronto me dice, bueno, es posible que lo que dices sea verdad. Dice, pero claro, es que no es tan fácil huir cuando uno está solo como cuando tiene una familia. Y de pronto, en una situación difícil de persecución, una persona que está sola, bueno, de alguna manera puede brujulear y moverse para que no le caiga encima, está él solo. ¿Qué hace un padre de familia que tiene una esposa y tiene niños? ¿Qué hace a lo mejor una madre que no tiene al lado a su marido, pero que tiene niños, etcétera? Y evidentemente en situaciones así, pues el hombre o la mujer que están solos se valen mejor. Pero Pablo es enormemente práctico. Y dice, bueno, seguramente, como dice un refrán español, el buey suelto bien se lame. Seguramente para enfrentar ciertas situaciones, si estás solo las enfrentas mejor, pero hay una cuestión muy clara, y es que estamos llamados a vivir en santidad en nuestra vida sexual. Y por regla general, un hombre o una mujer que viven solos, ya no digo en el mundo en el que vivimos ahora, evidentemente tiene muchas posibilidades de caer en fornicación. Yo recuerdo hace pocos años hablando con una hermana que además tenía un puesto muy importante en una organización evangélica, en la que me dijo, bueno, es que realmente los solteros tenemos un problema muy grave, porque evidentemente si no te casas la única salida es la fornicación. Yo dije, mira, está leído a Pablo esta mañana. Pablo es muy claro en ese sentido. Es decir, a causa de las fornicaciones, y Pablo entiende que una vez que entras en ese camino la cosa no se va a limitar a una, pues lo ideal es que efectivamente el marido tenga a su mujer y su mujer tenga a su marido, y evidentemente esa es la vida sexual absolutamente normal de una persona que sigue al Señor. Segunda cuestión. El sexo, lejos de ser malo, es algo que dentro del matrimonio se tiene que vivir con naturalidad. Es lo propio del matrimonio. Hay más cosas en el matrimonio. Hay tener hijos, hay apoyarse, hay comprenderse, hay cuidarse, hay muchas más cosas. Pero una de las cosas, y es algo absolutamente indispensable, como ya lo ha dicho Pablo, es el hecho de mantener relaciones sexuales. Versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo normal en el matrimonio? Lo normal en el matrimonio es que los esposos tengan relaciones sexuales. De hecho, una de las razones de divorcio en la ley de Moisés era el hecho de no mantener relaciones sexuales. Si de pronto la esposa se negaba a mantenerlas o el marido decidía que no tenía relaciones con su esposa, esa era una de las causas de divorcio. Por cierto, tengo que decir que no nos vamos a detener en el tema del divorcio hoy, porque Pablo no lo toca, pero la ignorancia que hay sobre el tema del divorcio a la hora de lo que se enseña en muchas iglesias es verdaderamente bochornosa, y además teniendo en cuenta el daño que esas situaciones pueden ocasionar incluso a gente muy inocente. Pero Pablo está diciendo, en el matrimonio lo normal es que los esposos tengan relaciones sexuales, que no las tengan de manera egoísta. Muchas veces el sexo, no solo fuera, sino dentro del matrimonio, es un arma de manipulación. Te doy sexo o te quito el sexo para manipular. Y esto se da. De manera que en un momento determinado la esposa se enfada con el marido, y como se ha enfadado con el marido, te vas a enterar. Bueno, pues eso es indigno de una persona cristiana. O el marido de pronto está también irritado con la mujer y dice, bueno, pues tú verás cómo te diviertes tú sola. Bien, eso es indigno. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros mismos, como dice aquí, el cuerpo de la esposa es del esposo, el cuerpo del esposo es de la esposa, y lo normal es que mantengáis relaciones sexuales sin negaros el uno al otro. Puede haber excepciones, como dice Pablo.
Bueno, en un momento determinado el matrimonio ha decidido que va a buscar al Señor por alguna cuestión concreta. No sabemos qué hacer con Juanito, que el niño no hay manera de orientarlo, necesitamos la dirección del Señor. Aunque recurramos a la gente de la Iglesia, esto es algo que es responsabilidad nuestra, vamos a buscar la dirección del Señor en oración y durante ese tiempo en oración no vamos a mantener relaciones sexuales para estar centrados. Y Pablo dice, eso es correcto, pero sobre varias bases. Primero, que estéis los dos de acuerdo. Aquí no puede llegar el marido o la mujer un día y decir que no me acuesto contigo, que estoy buscando la dirección del Señor. O sea, está bien que busques la dirección del Señor, pero no estaría mal que lo hagas al mismo tiempo que la otra persona con la que eres una sola carne. Y efectivamente el marido y la mujer dicen, bueno, este fin de semana o esta semana nos vamos a abstener de relaciones sexuales, vamos a buscar al Señor en oración, está bien. Y Pablo dice, está bien, pero si estáis los dos de acuerdo. Y segundo, por poco tiempo. Y tercero, por poco tiempo, porque el diablo lo va a aprovechar. Así que pronto aquí el matrimonio decide ser tan absolutamente espiritual que deciden que durante todo el mes nos vamos a dedicar a la oración, no vamos a mantener relaciones sexuales. Tampoco salgáis mucho de casa, porque el diablo puede aprovechar la situación para tentaros. Con lo cual, Pablo tenía un punto de vista enormemente práctico. Es decir, comprendo que un matrimonio se abstenga de tener relaciones sexuales para buscar al Señor en un momento determinado en oración. Lo comprendo, es bueno, pero lo tienen que hacer de mutuo acuerdo y aparte de hacerlo de mutuo acuerdo, eso no lo alarguéis mucho, porque cuanto más lo alarguéis, os colocáis en una situación más peligrosa. De modo que Pablo al mismo tiempo es muy espiritual y lo tiene muy claro. Tercero, ¿qué hacemos con los solteros y con las viudas? Por supuesto, entiendan ustedes como solteros, solteros y solteras, y como viudas, viudos y viudas. ¿Qué hacemos con los que todavía no han llegado al matrimonio o han salido del matrimonio porque se ha producido el fallecimiento del cónyuge? Bueno, pues más vale que os caséis a estar en una situación expuesta. Versículos del 6 al 9 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. El término además en griego es más fuerte que quemarse. Quemarse es cuando tienes encendida una cerilla y de pronto la cerilla consume la madera muy rápido y te quemas el dedo. Aquí el verbo que aparece sería mejor traducido como abrasarse. Esto no es que te quemes en algún momento que sientes la tentación, esto es que estás a fuego lento todo el día. Y dado que hay gente que no tiene don de continencia, y Pablo considera que eso no es malo, hay gente que tiene un don y hay gente que tiene otro, él tenía el del don de continencia, la mayoría de la gente no lo tiene. Si efectivamente eres una soltera o un soltero y un viudo o una viuda y no tienes el don de continencia, sinceramente es mejor que te cases a que estés continuamente a saltos y abrasándote. Y en esto Pablo, de nuevo, es tremendamente práctico. Es decir, no, ore usted mucho, hermano. Está muy bien que ore mucho, pero si no tiene el don de continencia, vamos, va a estar a fuego lento, va a estar en un infierno. Y si es una viuda, le va a pasar igual. Es más, en muchos casos la viuda hasta lo tiene más difícil que la soltera, en muchos casos. De manera que si están en esa situación y efectivamente sienten que no pueden llevar esa situación precisamente por el hecho de la atracción sexual, que es algo totalmente natural y creado por Dios, es mejor que se casen a que estén en esa situación. Ah, qué pena, la hermana Juanita se va a casar con lo santa que era, ella que era viuda y ahí estaba apartadita. Mira, déjala que se case, que le va a venir mucho mejor. Porque la hermana Juanita tenía unos calores que la pobrecita a ti te parecería muy santa, pero vivía en un sin vivir. Y es mejor casarse que abrazarse. Si esto lo dice Pablo, porque lo diga yo, no va a pasar nada. Cuarto, ¿qué pasa en el caso
de lo que en el judaísmo se llama aguná, es decir, la casada que no está divorciada y porque el divorcio exigía un ritual. Y este es uno de esos elementos que cuando la gente se pone a interpretar ciertos pasajes, como no tienen idea de cómo era el proceso del matrimonio y el divorcio, patina de una manera penosa. Hay un problema en el judaísmo que sigue existiendo a día de hoy. Ahora mismo hay más de 10.000 mujeres en el Estado de Israel en esa situación, que es la situación de aguná. El judaísmo, y en la Biblia aparece muy claro, por ejemplo en Deuteronomio 24 del 1 al 3, exige un ritual para otorgar el divorcio. Tú te puedes divorciar si existen causas para el divorcio. Por ejemplo, mi marido no me atiende sexualmente, mi marido me maltrata, mi marido no pone un plato de comida encima de la mesa, y entonces te puedes divorciar, mujer y hombre. Y aparece contemplado en Deuteronomio. Pero el divorcio exigía un ritual legal que protegía sobre todo a las mujeres, porque por regla general el que se divorciaba era el marido y no era la mujer. Y era que efectivamente había esa causa de divorcio, a continuación tú tenías que entregar a esa mujer el certificado de divorcio, lo que ahora mismo en el judaísmo se llama el get, y una vez que la mujer tenía el get, ya estaba divorciada y por lo tanto se podía volver a casar. No se podía volver a casar contigo, pero sí se podía volver a casar con otra persona. ¿Qué sucedía en el caso de muchos esposos? Y Jesús lo menciona en los evangelios, aunque la gente no se entera de que está hablando de esto. Pues hombre, que había muchos esposos que decidían que no les parecía mal que la mujer se separara, pero no le iban a dar el certificado de divorcio, simplemente la repudiaban y la mujer quedaba flotando en el aire sin poder casarse con otra persona y además sin recibir la compensación económica que tenía que recibir del marido. Se convertía en una separada, en una aguná en el aire. El mismo Jesús deja muy claro que si esa mujer que ha sido repudiada, pero no ha sido divorciada legalmente, ha sido repudiada, se casa, comete adulterio porque en realidad sigue casada con su marido. Y por lo tanto, evidentemente, esa conducta es intolerable. Insisto, esto pasa ahora mismo en Israel. Hay de pronto maridos que repudian, no se divorcian, repudian a la mujer, no le dan el certificado de divorcio, la mujer no se puede casar con otra persona y se queda separada ahí en el aire. Y entonces la separada es algo especial, no está ni casada ni divorciada, y por supuesto si se casa, como en realidad el matrimonio no se ha disuelto por el divorcio, pues esa persona cometería adulterio. Y Pablo tenía separadas de este tipo. ¿Y qué hacemos en el caso de una separada? Pues lo que hacemos es aplicar lo mismo que en su día enseñó el Señor. Versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Literalmente no repudie a la mujer. El repudio y el divorcio son dos cosas distintas, aunque hay gente que la confunde. Bueno, ¿qué pasa con una separada que está en esa situación de aguná, flotando, que efectivamente no es divorciada, está casada, pero solo separada? ¿Qué hacemos con una mujer así? Pues mira, si estás en esa situación, te quedan solo dos caminos. O te vuelves con tu marido, si consideras que se puede volver, o ciertamente te quedas sin casar porque no estás divorciada. Y como no estás divorciada, no puedes volverte a casar. Ahora uno dirá, ¿qué situación tan rara? No, esta no es una situación muy rara. Yo la he visto, por ejemplo, en España muchas veces. De pronto el dominicano, venezolano, cubano, hondureño, guatemalteco, peruano, pongan la nacionalidad hispanoamericana que quieran, llega a España. Está separado o separada. Nunca se divorció. Y entonces de pronto esa persona, que en nuestra inocencia pensamos que es una persona soltera, conoce a otra persona en la iglesia y decide que se casa con ella. Por eso de que lo que se hizo en Cuba se queda en Cuba, o lo que se hizo en Perú se queda en el Perú.
y el pastor no lo sabe, o el consejo de la iglesia no lo sabe. Y como el hermano Arturo se ha enamorado de la hermana Clarita, y a la hermana Clarita también le parece bien, pues cogemos y los casamos. Hasta que un día aparece por ahí la mujer de Arturo, procedente de Puerto Rico, con 3 niños. Bien, estos problemas no crean ustedes que solo se dan en la emigración hispana en el siglo XXI. Y Pablo lo deja muy claro. Mira, en el caso de una persona que no es divorciada, es separada, o vuelve con su cónyuge, o se queda sola. Pero lo que no puede hacer es juntarse con otra persona cuando su estatus es simplemente el de separación, no es el del divorcio. Y este problema, bueno, pues seguramente en el caso de los hispanos en España o en Estados Unidos es que son unos descarados, pero en el caso de Israel y en el caso de los judíos generalmente es una cuestión de avaricia, y hay no menos de 10.000 judías en estos momentos solo en el Estado de Israel esperando que efectivamente el marido les acabe de dar el certificado, porque es que si no, efectivamente no hay posibilidad de que se vuelvan a casar. Hay incluso alguna película muy interesante sobre este tema. Quinta cuestión. ¿Qué hacemos con la gente que está casada con no creyentes? De repente, en un momento determinado, en un matrimonio se convirtió ella. Generalmente suele ser ella, pero a veces es él. Y la otra persona no se ha convertido. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Se puede divorciar de esa persona? ¿O, por el contrario, tiene que seguir viviendo con ella? ¿Qué hacemos? O alguien se casó con un no creyente. De pronto le pareció que Eduardo iba a ser un chico estupendo, se casó con él a pesar de que no era creyente, y cuando lleva un tiempo casada dice, pues esto fue una equivocación porque hay que educar a los niños y yo los quiero llevar a la escuela dominical, y Eduardo, por el contrario, no tiene la menor gana de que los niños sean como yo. Me tolera a mí porque soy su mujer y soy una buena mujer, pero esto de que los niños además se eduquen de esa manera no lo veo en absoluto claro. ¿Qué hacemos con lo que nos cuenta Eduardo, ¿no? O sea, realmente al final le dejamos que deje a la mujer, o ella se puede separar del marido porque no es creyente. ¿Qué hacemos en un caso así? De nuevo, Pablo es enormemente práctico. Capítulo 7 de nuevo, versículos del 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Primera cuestión. Tú estás casado con una mujer que no es creyente, ella es una buena mujer, no te hace la vida imposible por el hecho de que seas creyente, no la dejes. Tú estás casada con un hombre que no es creyente, es un buen hombre, cumple como marido, te respeta en lo que tú crees, no lo dejes. ¿Y por qué? Y Pablo da una razón tremenda, versículo 14 y versículo hasta el 16. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? El razonamiento de Pablo es doble. ¿Por qué, si efectivamente la relación es una relación buena, por qué debería mantenerlo, aunque ella no sea creyente o él no sea creyente? Por dos razones. La primera razón son los hijos. Dice, bueno, si te mantienes ese matrimonio, tus hijos son santos y si no inmundos. Y alguno dirá, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, si Arturito crece en la familia y mis papás se separan porque uno no es creyente, yo me convierto en inmundo. Si no se separan, soy santo, aunque soy más malo que el demonio. No. La historia de Pablo es muy clara. Si tú mantienes tu matrimonio y tú eres creyente, hombre o mujer, y tu marido no lo es, tus hijos tienen una enorme posibilidad de crecer en el Señor.
Ejemplo, Timoteo. Pablo escribe a Timoteo, su padre era pagano, por eso aunque su madre y su abuela eran judías, él no estaba circuncidado. Recuérdenlo ustedes, Hechos 16, Pablo circuncida a Timoteo. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo dice, tú has conocido desde niño las sagradas escrituras que te enseñaron tu mamá, tu abuela, etc. Y Timoteo creció dentro de esa enseñanza de su mamá, no lo circuncidaron, porque seguramente el padre dijo, mira, está bien que le enseñes la Torá al niño, pero que al niño me lo tengan que recortar a los 8 días de nacer, no te lo admito, de modo que no lo circuncidaron, pero el niño fue creciendo. Y cuando Pablo llegó y predicó el Evangelio, el niño ya estaba dispuesto por la educación que le había dado su madre y su abuela para recibir a Jesús y para convertirse en un colaborador de Pablo. Y Pablo dice, piensa en tus hijos. Porque si te separas de tu marido o de tu mujer, primero no sabes con quién van los niños. Vamos a suponer que estás casado con una mujer que no cree. Los niños van a irse con su madre. ¿Y crees que los niños van a estar mejor con su madre que no cree? Y que además, si se ha producido el divorcio, pues encima su madre estará diciendo, parece mentira, tu padre evangélico, y mira cómo hemos acabado. Hay gente que yo conozco que no cree en Jesús y les va mucho mejor, y bla, 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 calentándole las orejas al niño. ¿O va a ir mejor si efectivamente tú vas a poder mantener la educación de tu niño, seas mamá o seas papá? Piénsatelo. Segundo, tú no sabes si en algún momento el Señor va a responder tus oraciones y te va a utilizar para que se convierta tu marido o tu mujer. Yo conozco gente que se ha pasado más de 20 años orando por el marido o la mujer. Generalmente era la mujer por el marido, pero hay casos distintos. Y al final esas oraciones han sido respondidas. Y Pablo dice, bueno, pues si te acabas separando del papá o de la mamá de los niños, no sabemos qué va a pasar con los niños, pero evidentemente tampoco esperes que el Señor te va a utilizar para que al final esa persona sea salva, para que escuche el Evangelio, acepte a Jesús y sea salva. De manera que piénsatelo. Pablo no está hablando de otros casos, no está hablando de los supuestos que aparecen en la Torá, donde efectivamente si hay maltrato, si hay falta de alimentación, si no hay una vida sexual, etcétera, etcétera, efectivamente era lícito el divorcio. Está hablando de esa situación en que estás casado o casada con un incrédulo. Piénsatelo. Piénsatelo por tus niños. Y piénsatelo también, efectivamente, porque no sabes si se puede dar la circunstancia de que en un momento determinado el Señor te utilice en ese sentido. Bien, séptimo aspecto, y esto es muy importante. En medio de una situación de crisis, que Pablo va a mencionar ahora, en la cual las situaciones del matrimonio y de la familia son muy importantes, tenéis que tener en cuenta que lo mejor que podéis hacer es no complicaros la vida. En una situación de crisis no estéis pensando en hacer cambios cuando se da la circunstancia de que esos cambios pueden ser buenos, pero puede que no sean lo más adecuado en este momento. Y en ese sentido, Pablo es enormemente práctico. Hay una serie de visiones de la vida que la gente pierde de vista y que se ocasiona mucho dolor. Por ejemplo, la gente empieza a compararse con lo que han conseguido sus amigos de colegio. Y como seguramente siempre ha habido un amigo de colegio que le ha ido mejor, te amargas la vida de la manera más estúpida y más gratuita. En ocasiones, la gente se amarga la existencia porque se ancla en el pasado y no para de pensar en el pasado. Y no se da cuenta de que el único tiempo real es el presente, porque el futuro todavía no existe y el pasado dejó de existir y no lo puedes cambiar. Si tus papás en un momento determinado no te enviaron a una escuela concreta, deja de llorarlo porque ya no te van a poder enviar. Es ganas de atormentarte tontamente con algo que quedó en el pasado y que ya no existe. Eso dejó de existir hace años. Si en un momento determinado no te casaste con Luisita, que supuestamente te hubiera hecho muy feliz, o a lo mejor te hubiera hecho la vida imposible, deja de pensar en ello. No puedes volver a los 18 años y casarte con Luisita. Y además Luisita ahora es una señora muy gorda, se ha puesto fea y no hay quien la aguante.
Incluso le huele el aliento, deja de pensar en esas estupideces. No te atormentes con el pasado. No te compares con otros. Y Pablo diría, y no te compliques la vida, que la vida ya está muy complicada. Esto suena a consejo de la abuelita, pero lo dice un apóstol. Y un apóstol de los de verdad. Y fíjense lo que dice desde el versículo 17, hasta el versículo 24, porque además esto es prácticamente hasta el 35, dice así, versículo 17 en adelante. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. No os compliquéis la existencia. Tú eras judío cuando te convertiste. Bueno, pues ahora no te pongas a recomponerte el pene, que te lo alarguen para que parezca que no estás circuncidado. Eso es una estupidez. Aparte que debe ser una operación peligrosísima. Tú en su momento eras un pagano, no estabas circuncidado, eras un gentil. No te circuncides, no hace ninguna falta. Porque como dice aquí en el versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y uno diría, oye Pablo, vamos a ver, lo de la circuncisión lo entiendo. Pero yo me convertí siendo esclavo. ¿Quiere eso decir que me tengo que dar esclavo para toda la vida? Y fíjense lo que contesta Pablo. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No te preocupes demasiado de las cuestiones materiales. Bueno, pero es que yo era rematadamente pobre cuando me convertí. ¿Eso significa que no puedo intentar mejorar mi situación en la vida? Sí, si tienes oportunidad, inténtalo, pero eso no es lo más importante en la vida. Recuerda que aquellos que eran pobres cuando Cristo los llamó, pues evidentemente son ricos en Cristo después de su salvación. Y aquellos que eran ricos cuando Cristo los llamó tienen que reconocer que son pobres porque todo lo que les ha venido se lo ha dado Dios gratuitamente. De manera que si puedes mejorarlo, mejóralo. Y si no lo puedes mejorar, no pasa nada, porque eso es absolutamente secundario. Bueno, yo era esclavo. Bueno, pues si tú eras esclavo, tú has sido libertado por Cristo, eres un liberto, que es la palabra para definir al que era esclavo y ahora es libre. Y si eras libre, ahora mismo eres un esclavo del Señor. De manera que no te compliques la existencia con ese tipo de cosas. Que puedes, está bien. Que no puedes, no te amargues. No digas el Señor, es que no me concede la libertad, llevo tantos años de esclavo y no consigo reunir el dinero para poder comprar mi libertad. No te preocupes, eso está en manos del Señor. No te amargues por ese tipo de circunstancias. Piensa en lo que verdaderamente es importante y no te compliques la vida. Y uno diría, ¿y qué tiene esto que ver con el matrimonio, Pablo? Porque me parece que te has desviado de donde ibas. Y Pablo dice, no. Estoy estableciendo un punto para que entendáis lo que voy a decir ahora. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aclaro que las vírgenes es una referencia a todas las mujeres solteras. Porque en el siglo I, salvo que te dedicaras a la prostitución o fueras una mala chica, se suponía que las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio. Y cuando se utiliza el término vírgenes, generalmente es un equivalente a mujer soltera. ¿Y qué hacemos con las solteras? Que por definición son vírgenes. Sí, yo sé que esto a estas alturas del siglo XXI suena rarísimo, pero
es la situación de la época y Pablo está respondiendo a los problemas de la época. ¿Qué hacemos con las vírgenes? Versículo 26. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Os he hablado de los esclavos, os he hablado de los circuncidados, os hablo de los solteros y de los casados. ¿Estás casado? Haz lo posible por mantener ese matrimonio. ¿Estás soltero? Mira, que no te quite el sueño que no te casas. Aunque Pablo luego seguirá insistiendo en que efectivamente el matrimonio es una situación de resguardo espiritual muy clara y muy evidente, precisamente porque los seres humanos tienen necesidades sexuales y eso es absolutamente natural. Pero estás en una situación en la que deberíamos no dejar que efectivamente estas cuestiones pesen demasiado en nuestra vida espiritual. Versículo 28, si te casas, no pecas. Y si no te casas, pues tampoco. Pero de pronto decides que te vas a casar, haces bien, no es un pecado casarse. Eso que decía Santo Tomás de Aquino, de que el matrimonio era una fornicación legalizada, es una monstruosidad propia de Santo Tomás de Aquino, es una salvajada. En términos teológicos es un rebuzno colosal. No, cásate. O sea, si ves que efectivamente hay una situación de ese tipo, más vale casarse que abrazarte, cásate, pero ten en cuenta que el matrimonio tiene sus servidumbres. Y en el matrimonio, evidentemente, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que son complicadas. Y Pablo las empieza a contar desde el versículo 32 para que la gente sepa lo que va a hacer. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El matrimonio tiene servidumbres. El matrimonio no es un lugar donde llegas y dices mi marido o mi mujer se va a ocupar de solucionarme una serie de necesidades y, por supuesto, con eso está todo solucionado. No, tiene obligaciones para las dos partes. Yo me acuerdo, hace pocos años, que un amigo mío un día me dice que se acababa de casar. Me casé el fin de semana. No sabía que tenías novia. No, si ha sido rápido y tal, porque tú sabes, en casa tienes que tener a alguien que te caliente la cama, que prepare la comida. Me callé, pero pensé, a ti te vendría mejor haberte comprado una esclava, ¿no? Para la idea que tienes de lo que es el matrimonio, evidentemente es mejor. Seguramente no les sorprenderá si les digo que el matrimonio acabó en divorcio a los pocos meses. No, el matrimonio tiene también sus servidumbres, y pueden ser servidumbres muy bonitas. Es decir, cuando uno realmente aprende lo maravilloso que es servir al marido o servir a la mujer, pueden ser servidumbres muy bonitas, aunque por desgracia hay gente que no las aprende nunca. Ahora, en cualquier caso, si estás casado, tienes menos tiempo libre. Cuando a mí se me acerca alguna persona y me dice, ¿a usted cómo le da tiempo para todo? Porque tiene usted los programas de radio todos los días, los programas de televisión a lo largo de la semana, además escribe libros, está en la iglesia, mantiene teshuvá, los cursos de... ¿Usted cómo le da tiempo para todo?
A veces siento la tentación de decirle, porque no pierdo el tiempo que tú pierdes viendo la televisión, pero me reprimo, me callo, no lo digo. Y generalmente la respuesta que le doy es que no estoy casado. Yo no tengo que atender a mi mujer. No es malo atender a la mujer, todo lo contrario. Creo que es un privilegio muy bonito, pero yo no tengo que ocupar ni un segundo en eso. Mi hija ya es mayor, no me tengo que ocupar de ella. La atiendo siempre que me pide consejo o cualquier cosa, pero no es igual eso que tener un hijo en casa al que estás mentorizando y tutelando y educando y enseñando todo el tiempo. Y usted no se imagina la cantidad de tiempo libre que me queda. Esta semana he tenido 2 invitados en casa y era tremendo. O sea, yo mismo me daba cuenta de que me faltaba tiempo solo por tener que atender a 2 personas que se habían quedado hospedadas en mi casa. El matrimonio quita mucho tiempo. Y lo que dice aquí Pablo es cierto. También es verdad que porque está hablando de hombres y de mujeres cristianas. Un hombre que es cristiano y se dedica solo al Señor tiene un montón de tiempo. Claro, si luego se dedica ya a beber cerveza con los amigotes y a ver el fútbol, le va a faltar tiempo. Una chica que no está casada y que se dedica al Señor tiene un montón de tiempo para ayudar a la iglesia, para ir a visitar enfermos, para enseñar a niños, para evangelizar, un montón de tiempo. Claro, luego a lo mejor se pasa la vida haciendo shopping y arreglándose las cejas y cortándose las uñas. Ya, pero no es el modelo de chica cristiana que tiene Pablo ahí delante. Es así. Si efectivamente tienes un don de continencia y no sientes la necesidad de estar con otra persona, etcétera, pues a lo mejor te va a ir mucho mejor de soltero, porque en términos espirituales siempre tendrás más tiempo. También conozco matrimonios que son creyentes y sumado el uno a la otra han multiplicado lo que podían dar a la obra del Señor, alguno de mis mejores amigos. Pero en cualquier caso, lo que dice aquí Pablo está bastante claro. Bien, 7ª cuestión, y esta sí que es chocante. Las solteras no solo eran vírgenes, si eran chicas decentes en la época de Pablo, sino que era era el padre quien decidía con quién se casaba. Versículos 36 y 38. ¿Qué hacemos con las hijas que son vírgenes? Capítulo 7, versículos del 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y uno dice, pero qué monstruosidad acabamos de leer, pero ¿qué dice aquí? Bueno, dice que el amor romántico dentro de la historia de la humanidad es un invento de hace 4 días. A nadie se le ocurriría en estos momentos, salvo en ciertos países de Asia, que fuera el padre el que decidiera con quién se va a casar la hija. En ciertos países de Asia sigue siendo así. En un momento determinado el papá dice, mira, Amina, te vas a casar con este chico porque yo creo que vais a ser un matrimonio bastante bueno, me vais a dar nietos y arreando que es la semana que viene. Y todo el mundo lo considera normal, son las costumbres normales. Y en la época de Pablo también lo era. Y Pablo se encuentra con los de la iglesia que dicen, oye, que tengo una hija soltera, ¿qué hago con mi hija soltera? ¿La caso o no la caso? Y Pablo dice, bueno, sobre todo algunos padres se preocupan cuando la hija empieza a tener ciertos años y, como dicen en España, se le está pasando el arroz. O sea, va llegando ya a una edad que las posibilidades de casarla son más difíciles y entonces, ¿qué hago yo con mi hija? A ver, apóstol, ilústrame, ¿qué hago con mi hija? ¿La dejo sin casar y que se me quede solterona para toda la vida y no voy a tener nietecillos de ella? ¿La caso? ¿Qué hago? Y Pablo dice, pues mira, lo que tú hagas realmente está bien. ¿Que decides que la casas? No es un pecado, está muy bien que se case, es lo normal. ¿Que decides que sería mejor que no se casara y se dedicara totalmente al Señor? Estupendo. Claro, esto ya no lo decide papá. Es más, como papá intente decidirlo, la niña lo mismo se lanza a los caminos, en fin, para evitar el patriarcado opresor o cualquiera de estas cosas que se dicen ahora.
Pero dice mucho también del punto de vista de lo que deberíamos tener incluso en un matrimonio hoy en día. La opinión de papá no es cualquier opinión. Cuando de pronto el padre dice, mira hija, ese chico hará maravillas cuando vais subidos en la moto, pero me parece que no es el hombre para ti, pues es muy sensato y muy prudente si la hija escucha al padre. Y cuando la niña es pequeña y es una niña y es una adolescente y su mamá le dice, mira hija, deberías llegar virgen al matrimonio. Lo suyo es que te cases y no hayas tenido relaciones sexuales con otros hombres. Lo suyo es que al hombre que se case contigo le des algo que no has dado antes a ningún hombre y que después no le vas a poder dar a nadie. Pues no es que la madre sea una retrógrada, una atrasada o algo por el estilo. La madre está enseñando lo que tiene que enseñar a su hija. Y la opinión de los padres a veces es terrible porque te quieren casar con un viejo que tiene mucho dinero, es verdad, pero la opinión de unos padres cristianos no debería despreciarse. No necesariamente te tienes que casar con alguien porque te lo digan tus padres, pero sí tienes que tener en consideración lo que dice. Y por supuesto lo ideal es que si en un momento decides que te casas o no te casas, seas una hija virgen, aunque esto provoque alaridos fuera de la puerta de esta iglesia. Porque es evidente lo que está enseñando Pablo. Una última cuestión. ¿Y qué hacemos con las viudas? Como ven ustedes, aquí en la congregación había separadas sin casar, viudas, vírgenes, solteros, solteras, y cada uno iba planteando su problema y de lo mío que hay Pablo, y Pablo contesta a los que le han preguntado. ¿Qué pasa con las viudas? Versículos 39 al 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Que muere tu marido, te puedes casar. No hay ningún problema. En contra de lo que pensaban algunos padres de la Iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, de que tenía que ser esposo de una sola mujer y por lo tanto si se moría tu mujer no te podías volver a casar porque había que ser esposo de una sola mujer y no tenían ni idea de cómo interpretar el Nuevo Testamento. Pablo dice, no, hay gente que se muere su cónyuge. Generalmente hay más viudas que viudos, en el siglo I y en el siglo XXI. Las mujeres suelen vivir más, y los hombres se suelen morir antes, por infinidad de razones en las que no voy a entrar ahora. Y entonces suele haber más viudas que viudos. Bueno, y si la viuda se quiere casar, que se case, no hay ningún problema, pero yo creo que si efectivamente no se casa y se centra en el Señor, va a ser más feliz. Lo que ha contado Pablo a lo largo de este capítulo es muy interesante por varias razones. Muchos quisieran que la vida cristiana fuera un código de leyes. ¿Qué hago en tal caso? Artículo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la vida cristiana no es un código de leyes. Claro que sabes que no tienes que robar o que no tienes que cometer adulterio, pero hay infinidad de situaciones que no tienen que ver con eso y surgen en la vida de las personas. Y son importantes en la vida de las personas. Y pueden hacer muy desgraciadas a las personas si tienen a alguien que les da el consejo correcto sobre la Biblia, o pueden hacer inmensamente desgraciadas a personas que no reciben el consejo correcto a partir de la Biblia. Entre otras razones, porque la interpretan mal. Y como es así, y esto se ve muy bien en el caso de Pablo, por un lado, tenemos que ver cómo solucionamos los problemas y por otro lado no podemos perder la perspectiva de lo que es la situación espiritual. Piensa siempre de manera primordial en el servicio de Cristo. ¿En qué situación te va a permitir servir mejor a Cristo? Y luego vamos a descender a tus problemas. Estoy casado con un no creyente. Haz esto. Dudo entre si me caso o no me caso. Haz esto, pero recuerda que si no tienes don de continencia te vas a colocar en una situación muy complicada. ¿Qué hago con mi hija? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. De manera que en primer lugar
La vida cristiana resuelve problemas, y además de una manera bastante amplia, sobre la base de que conozcas la Biblia, porque claro, como la malinterpretes, puedes llegar a situaciones terribles. Segundo, la enseñanza espiritual siempre tiene en cuenta la naturaleza humana. Seguramente mucha gente a lo mejor viviría muy bien soltera, está bien, pero no corras el riesgo de caer en fornicación. Si efectivamente existe ese riesgo, y yo recuerdo a esta amiga que me lo decía con verdadera preocupación, porque además tenía un puesto de mucha responsabilidad en una organización cristiana y se temía que podían pasar cosas que no debían. Si piensas en eso, cásate. Siempre es mejor casarse que abrazarse. Y no todo el mundo tiene don de continencia, y eso no significa que eres inferior espiritualmente. Y por supuesto los que sirven al Señor no están obligados a ello, por mucho que la Iglesia Católica desde la Edad Media haya impuesto un celibato a los religiosos, a las monjas y a los sacerdotes. La naturaleza humana es la que es. Y tercero, vive con realismo cualquier tipo de crisis. Si en un momento determinado hay posibilidad de que se produzca una crisis, vívela con realismo. Pablo habla de esa necesidad que acucia, de esa crisis que parece que se aparece en el horizonte, pues vívelo con realismo, no te compliques la vida. No busques complicarte más la vida cuando parece que la vida se va a poner más difícil. No te ancles en el pasado porque el pasado ya no es. Ha podido dejar heridas o cicatrices, pero el pasado ya desapareció. Es absurdo que te ancles en eso. Y no andes comparándote con otros. Tú tienes tu propia necesidad. Y a la hora de quedarte soltero o casada o lo que sea, tú tienes que verte a ti mismo y no empezar a mirar a otros. Mira cuál es tu necesidad. Mira cómo vas a servir más al Señor y ponte en las manos del Señor. Como ven ustedes, capítulo muy práctico, como los últimos que estamos viendo de la Primera de Corintios. Nos quedan 3 minutos si alguno quiere formular alguna pregunta. Suponiendo que no se hayan dormido del todo con la exposición de hoy, que era especialmente densa. Bueno, me parece estupendo que estén todos ustedes de acuerdo. Espero que celebren felices matrimonios después del estudio de hoy, o que mejoren su vida matrimonial. Y nos encontramos en el culto, donde hoy además me toca predicar a mí, lo siento, pero son cosas que pasan. Nos vemos en un ratito.